Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente en Conciencia, un espacio para saber, reflexionar y actuar. Que no nos quedemos con la idea de que, ya lo entendí y no voy a hacer nada. No, no, no. El saber acerca de nuestro cerebro, de cómo se conecta con todo el cuerpo, por qué nos pasa lo que nos pasa, entendernos a nosotros y entender a los otros es básico para tener una mejor calidad de vida. Yo le llamo bienestar rentable. Y para tener un bienestar rentable no nada más me refiero a dinero, sino la rentabilidad tiene que ver con la satisfacción, tiene que ver con que nosotros vayamos por la vida teniendo mejores resultados, que nosotros seamos protagonistas. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento, la autoapreciación y la autovaloración. Y esta es una de las intenciones de este espacio, que ustedes vayan conociendo cada vez más. Y hoy les tengo un súper invitado, ¿sí? Un personaje excepcional, neurocientífico, médico, además vinculado con las artes marciales. En las neurociencias vamos a encontrar una gran cantidad de investigaciones porque el cerebro es tan mágico, tan maravilloso, tan complejo y al mismo tiempo tan misterioso que cada persona o cada equipo que investiga un pedacito nos puede tomar muchos años. Porque lo que hoy descubrimos que es, al rato descubrimos que no era así, y luego descubrimos que ya le cambiamos. Esa es ciencia. La ciencia está evolucionando y sobre todo vinculada con la tecnología. Así que bueno, sin más, nos vamos con nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido, me encanta que estés aquí conmigo, que estés aquí con nosotros y que podamos compartir este espacio. ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias, mi estimada Josefa, por esta oportunidad. Un placer poder compartir con ustedes en este espacio, ser tu invitado en este día y sobre todo poder traer algo de mi experiencia. Quizás a lo mejor no nos conocemos entre todos los investigadores y qué podemos aportar, pero son pasos y reuniones de este tipo los que nos ayudan a unirnos y a consolidar más nuestros objetivos. Sí, claro. Y fíjate que a mí me encanta estar conociendo cada vez más personas que se dedican a las neurociencias y sobre todo en distintas especialidades. Neurociencias aplicadas en un lado, en una especialidad, en otra, en las finanzas, en el marketing, y ahora con artes marciales. Sin duda, en la parte de ejercicio o distintas disciplinas del ejercicio, como por ejemplo el golf, o en fútbol, en todo, siempre ha habido una participación de psicólogos y de médicos. Pero yo no sé qué tanto de neurocientíficos que hayan estado trabajando, seguramente sí, porque no es mi campo, pero darlo a conocer o saber cómo esto se vincula con un comportamiento diario me encanta. Empezamos por una definición o una división sencilla de explicación de las neurociencias, porque tenemos neurociencias como de rigor, de laboratorio, tenemos neurociencias de otro tipo que se hacen estudios, ¿verdad? Donde participa una gran cantidad de personas, de población y todo, y otra tenemos neurociencias aplicadas. ¿Cómo divides tú? ¿Cómo entiendes esta división de las neurociencias? Muchísimas gracias por esa pregunta. Siempre me gusta comenzar por este tipo de aclaraciones, porque con el tiempo he podido ver cierta confusión en términos. Me explico. Normalmente la neurociencia, en su concepto básico y fundamental, es un conjunto de disciplinas encargadas de dar explicación al cerebro, al sistema nervioso y cómo esa interacción con el medio externo repercute en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente estas ramas o estas ciencias duras, como lo son medicina, psiquiatría, psicología, biología, imaginología, se encargan de estudiar la estructura y a través del método científico dar forma a los conocimientos. Luego después esos conocimientos rinden un resultado y ese resultado aplicado en nuestra vida común hace un cambio. Eso es la aplicación de la neurociencia o las neurociencias aplicadas. Normalmente yo por mi disciplina, yo soy médico, médico cirujano, aparte de eso hice residencia de terapia intensiva, fue mi formación. Pero luego después me dediqué más a la parte de investigación porque creo que como tú, desde siendo estudiante, sentí pasión por el cerebro, por ver la estructura, la funcionalidad y de repente un órgano que no
que siendo sincero es un poco extraño en la parte anatómica porque no es más que un color gris, pudiese ser tan complejo. Y eso me motiva, me impulsa a buscar explicaciones. Y posteriormente me lleva a diferenciar lo que es la neurociencia aplicada, que es el campo donde normalmente nos tendemos a desarrollar, pero con la neurociencia básica y fundamental, la que ve en libros, la que ve en estudios de radiología y la que se encarga de ser comparativa y utilizar el método científico a rajatabla. Esa quizás de manera muy precisa, o más para mí es mi definición. Sí, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que tenemos una gran cantidad de especialidades, subespecialidades dentro de la investigación, porque, por ejemplo, hay neuroanatomía, neurofisiología, neurología, neuropsicología, neuropedagogía, etcétera. Entonces, todo eso. Hay una parte que tiene que ver con la especialización solamente en ver funciones cerebrales y sus conexiones y demás, y hay otra que ya está vinculada con el comportamiento humano en distintos dominios de vida, ¿cierto? Correcto, es totalmente correcto. Hay una parte también que es bastante importante que algunas veces la dejamos por alto, porque aquí en Latinoamérica, a excepción de México y Argentina, que son las dos que la tienen, es neuroimaginología, que es la visualización de resonancia magnética y tomografía, que es demasiado importante y de hecho gran parte de los estudios aplicados la necesitamos. Pero es correcto lo que me estás diciendo y normalmente estas ciencias duras, como yo le digo, son las que nos dan sustento para poder dar explicaciones a marcos teóricos y conceptuales. Y en psicología al igual, necesitamos de todas las ramas, tanto de fisiología, de imaginología, de anatomía y también de neuroquímica. Antropología, sociología, todas. Hasta, Correcto. Por ejemplo, neuroética, neuroeconomía, etcétera. Creo que hoy estamos entrando a un mundo más problemático y sobre todo con la tecnología, que también tenemos esa aplicación. La tecnología viene ayudándose con la resonancia y todo esto, con toda la imagenología, pero por otro lado, también nos ofrece la parte de inteligencia artificial. Yo digo que ahí están tratando de copiarse o sí buscan reproducir el cerebro. Yo no sé si algún día lo van a lograr, pero de verdad el cerebro es inconmensurable. Cuando dicen que usamos un porcentaje del cerebro, digo, pues ¿quién ha medido el 100%? Eso es mentira. O cuando dicen que nosotros somos, cuando ponen los porcentajes vinculados a la capacidad del cerebro, que una cosa es cerebro, otra cosa son sus funciones, conexiones, y otra cosa es los pensamientos y la mente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos hablan de estos porcentajes, yo siempre los pongo en duda, porque digo, bueno, ¿y quién dijo, por ejemplo, que si tomamos 30,000 o 40,000 decisiones por día, quién sabe cómo pueden decir eso? O sea, ¿cómo las midieron? No, o sea, no me cabe en la cabeza pensar que hayan medido todas las decisiones que tomamos, porque algunas están automatizadas, que ya se hicieron hábitos. Pero bueno, nos vamos a ir a otra parte con esto para que ustedes tengan ya un panorama, un pequeño panorama explicado de qué son las neurociencias. Porque a veces cuando hablamos de neurociencias, el otro día aquí hice una encuesta en LinkedIn de qué eran neurociencias, qué les representaba, que si les daban choques eléctricos, ay, no sabes cómo me divertí, porque fue una de las más altas que me dicen, oigo esa palabra y me siento choques en el cerebro, ¿no? En la cabeza. Pero bueno, vamos a hablar de ti, Luis. Por favor, cuéntanos cómo es esto que tú estudias medicina y qué pasó en tu estancia en terapia intensiva, que ahí pasan muchas cosas. Yo estuve una temporada vinculada con esto porque mi hermano tuvo un derrame cerebral. Entonces yo le fui dando seguimiento a todo eso, cómo se iba filtrando la sangre, qué iba pasando con las funciones y fui haciendo esa observación en todos los cambios que mi hermano iba, o casi todos los cambios que mi hermano iba teniendo y que me iban comentando. Pero cuéntanos de ti, tu formación, tu especialidad y luego cómo te conviertes en un investigador en neurociencias independiente. Excelente, sí. Bueno, básicamente para tratar de resumir, yo soy médico egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Esto es medicina general, medicina familiar, y luego después que hago mi parte rural, tengo la posibilidad de hacer una residencia en terapia intensiva. Cuando hago mi residencia en terapia intensiva,
tuve la oportunidad de poder ver y tratar pacientes en estado bastante grave, estado de coma. Y en ese tiempo ya yo tenía el deseo por la investigación, ya yo era investigador desde antes de ser estudiante de pregrado, con trabajos bastante pequeños que me dieron como las herramientas para saber fundamentar un trabajo, escribirlo y expresarme, porque no es lo mismo la expresión que tú y yo podemos tener a diario, la expresión que podemos tener para una entrevista científica o la expresión escrita. Y esos términos, aunque uno piensa que lo sabe, no lo sabe. Eso hay que formarse y tener como esa capacidad. Luego después que hago la residencia en terapia intensiva, ya yo me tenía esta afinidad por las ciencias cerebrales. Y estando ya como residente de terapia intensiva en Caracas, Venezuela, decido finalmente dar este salto a que todos esos estudios, esos hallazgos prácticos, darles un cuerpo teórico. Y comienzo a desarrollar trabajo de investigación. Comienzo a escribirlos. Algunos me los rechazaron, otros me dijeron que tenía que corregirlos y poco a poco fui refinando mi método. Cuando voy refinando mi método de investigación, observación y comparación estadística, surge en paralelo o retomo las actividades de las artes marciales, que desde muy pequeño, desde muy joven, ya las había incorporado a mi vida como filosofía. Luego después presento mi tesis de grado en la Universidad de la Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, acerca de mapas mentales y el cerebro, cómo agilizar nuestros procesos de pensamiento y entendimiento de la información. En ese momento decido en Vancouver arriesgarme a crear un libro, arriesgarme a plasmar mi experiencia como artista marcial y como investigador, pudiéndolo hacer más o menos en 5 o 6 años, y en el 2018 pude llevarlo a cabo y publicarlo en Alemania. Y básicamente logré fusionar mi experiencia personal, mi experiencia como artista marcial, pero la visión neurocientífica para observar ese fenómeno humano, porque las artes marciales, como cualquier otro evento humano, es un fenómeno. Tiene un origen, tiene un comienzo, ha tenido varios finales, tiene cambios, tiene expresiones, los sujetos que los integran lo impregnan con sus emociones, con sus conductas, y esos eventos pueden ser observables. Esos eventos pueden ser estudiables y muchos hasta replicables. Entonces, en mi libro, o en los dos libros, porque son dos en sí, continuado uno del otro, propongo ver a las artes marciales más como un fenómeno. Y de ahí comencé a participar y ayudar, no simplemente en ese trabajo, sino en otros más, pudiendo explicar los trabajos de los doctores o las personas que a mí me inspiraron, como Daniel Goleman, Rafael Juste, Helen Rice, Daniel Siegel, Tania Singer en Alemania y diferentes institutos. Pude combinarme en otras subunidades de trabajo con otros compañeros. Básicamente esa es mi historia, bastante resumida. Espero no haberme dilatado tanto. No, al contrario. Es que es interesante cómo cada quien va tomando rumbos, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dedicado más a la parte de percepción, pensamiento y la vinculación con el lenguaje como una parte de la gestión emocional para propósito la reducción de conflictos, que a mí me parece que es, de hecho, está catalogado como uno de los 5 males del mundo, de los 5 principales del mundo, ¿sabías? El primero es la falta de la desigualdad, la falta de la pobreza, la falta de acceso al agua, el calentamiento global o el medio ambiente, la sostenibilidad o sustentabilidad, según se le quiera decir, que son cosas distintas, y el conflicto. Los conflictos, los mega conflictos o los macro conflictos que generan guerras, pero el otro es el conflicto cotidiano y que hoy lo vemos muy a flor de piel y más con la pandemia, ¿no? Pero no me voy a ir hacia allá, sino solamente ir compartiendo un poco para quien nos está acompañando, quien nos escucha, quien nos va a ver posteriormente, que vayan ubicando cómo las neurociencias nos pueden ayudar con todo esto. Y ahorita que tú hablabas de artes marciales, hay una gran variedad de artes marciales. Antes de entrar ya de lleno con cuáles son tus estudios, con estos libros que tú nos hablas, que les vamos a dejar aquí, van a encontrar aquí el link para que lo puedan comprar. Si tú te dedicas a practicar artes marciales o deportes o cualquiera, de verdad, súper recomendado. Tienes que enterarte de esto, qué pasa en tu cerebro,
¿Qué es lo que puedes hacer para mejorar? No tan solo en términos de cerebro, sino también de nutrición, porque me voy a permitir hacerle a Luis algunas preguntas que son súper básicas, pero muy poco conocidas, y es algo que yo descubrí en este periodo. Nada más que él es más estudioso que yo, él sabe mucho, entonces hay que aprovecharlo. Gracias por las flores. Ok, entonces cuéntanos de las artes marciales, así como un abanico rápido, ¿cuáles son las artes marciales o cómo se clasifican? Porque las artes marciales están muy vinculadas con la con la atención plena, con la concentración, con la meditación. Antes de ir, cuando yo llevaba a mis hijos por ejemplo, a Taekwondo, me daba risa cuando los ponían a hacer meditación, los ponían las manos así, los niños estaban en el piso y estaban con los ojos así meditando y estaban volteando para todos lados. Y decía, eso para nada lograban la concentración, ¿no? Para meditar. Pero sí vi efectos en la conducta de mis hijos, por supuesto. Y sobre todo con esa mirada que tengo de más curiosa, de a ver qué pasa. Cuéntanos esto, el abanico de las artes marciales. Las artes marciales como tal son una expresión humana en la cual impera la defensa o la sobrevivencia. Ese es un concepto que conseguí en diferentes partes y en diferentes libros. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que ha habido un grupo humano, se ha tenido que enfrentar a la posibilidad de ser atacado y tener que sobrevivir. Cuando tú desarrollas una técnica, una manera de defenderte, esa técnica no puede ser improvisada, esa técnica tiene que quedar y posteriormente refinada en el tiempo. Eso lo pude observar en diferentes grupos humanos. Hay artes marciales en diferentes partes del mundo, no simplemente las asiáticas como nosotros estamos acostumbrados, el karate, que es el nombre más común, el aikido en Japón. Hay artes marciales en Francia que surgieron durante la Edad Moderna. Un ejemplo de esto es en el Conde de Montecristo cuando habla del Sabat, que es el boxeo francés. Es una arte marcial para una defensa de una clase media. Luego después tenemos en Brasil, por ejemplo, el capoeira, que es un arte traída de Angola con el hecho y el propósito de defender a una población inmigrante que no se sentía parte de este continente y que no estaba dispuesta a perder su cultura. Luego después en India tenemos el arte marcial primigenio, que es el Kalaripayat o el Kalaripayattu, como lo dicen en Trivandrum. Luego después tenemos las asiáticas en Tailandia, en Birmania, tenemos diferentes estilos, pero básicamente el cuerpo es el mismo, un sistema de defensa de la población, pero el punto clave, que es lo que a mí me motiva, es que las personas que practicaban artes marciales, su conducta no vuelve a ser la misma, sus niveles de concentración y disciplina mejoran en un porcentaje quizás visto de afuera muy empírico grande, pero mediblemente sí hay cambios. Ese es el punto que a mí me motiva a ver las artes marciales como un fenómeno humano y extraerlo y replicarlo para otras áreas. Concentración, asertividad, junto con eso, la capacidad de diligenciar tus emociones, porque si tú en un combate pierdes con la ofensa del oponente, pierdes la vida, simple y llanamente. En las artes marciales no hay puntos medios, o vives o mueres. Entonces, en las más primigenias o en las primarias artes marciales, pero luego ahorita vemos que ese factor todavía instintivamente se mantiene. Lo otro que me llama la atención, que hay diferentes artes marciales en Latinoamérica que no han sido tan expresadas o desarrolladas, pero eso es más labor antropológica, que fue parte del segundo libro, darle como esa cabida a nuestro continente, a los diversos estilos. Ese es de manera muy general el concepto que te puedo dar de artes marciales. Te doy espacio a ti para que me preguntes algún otro tema que deseas saber. Sí, no, me encanta. Yo creo que es las artes marciales que existen para todo el mundo son las que son más difundidas, pero hay muchas que nosotros ni siquiera conocemos. Tuve la oportunidad de estar en Hawái y en Hawái está una universidad donde, no sé si has estado por allá, pero está una universidad, el Centro Polinesio, donde están las distintas islas y los alumnos de esa universidad
muestran las costumbres las artes de guerra y las artes marciales, ¿no? De defensa y demás. Y me queda claro que todo esto se entrena con un enfoque de defensa, no de ofensa. O sea, generalmente tiene que ver con la preservación de la persona y también con un respeto por la vida. Y eso lo descubrí ahí en el Centro Polinesio, me encantó, porque cuando estuvimos, por ejemplo, en lo que tenía que ver con los maoris y cuando hacen las jacas, que a mí me pareció, eso me encanta vinculado con múltiples inteligencias, inteligencia emocional. Yo recomiendo, en algunos de mis videos he recomendado que en este momento de confinamiento que necesitamos hacer esa expresión corporal, unas son las artes marciales porque hay grito, hay golpe y eso hace que el cuerpo libere. No es lo mismo hacer ejercicio de, voy a correr y estoy en silencio, que dicen que eso reduce el estrés. Yo les digo, no, eso hace que se te olvide el estrés. Artes marciales sí te sirve porque hay grito, porque hay un movimiento fuerte, contundente. A mí me parece que sirve muchísimo más para descargar emociones, de verdad liberar de esos espacios. Y en el caso de los maoris, que combinan toda esta danza, porque es una danza, es un arte marcial, pero al mismo tiempo es todo un ritual. Y es un ritual donde ellos gesticulan mucho, van pintados, muestran como el enojo, la risa, la angustia, la tristeza, todo eso lo muestran con cada uno de sus movimientos, hasta en las fiestas, por ejemplo, en las bodas y todo eso, vemos esa expresión. ¿Qué opinas de las jacas como un recurso para la gestión de las emociones? A mí me encanta, de hecho, hay algo bastante interesante. Me costó muchísimo, para ser sincero, intentar llegar a las artes polinesias, porque las artes polinesias o las artes de defensa o las artes marciales de la Polinesia tienen una característica de que son muy expresivas, pero también son muy herméticas. Si yo pensaba que las japonesas eran herméticas en cierto momento, ellos es difícil porque de repente no han tenido esa mayor difusión. ¿Qué es lo que pasa? Estoy totalmente de acuerdo, porque hay una parte de instinto marcial o el desarrollo marcial, vamos a colocarle una palabra más específica, en la cual tú expresas tu emotividad, porque no es simplemente asustar aquello que puede ser tu posible contrincante, tu oponente o tu depredador, sino que tú liberas en ese momento, en la práctica solo, rabia, frustración e ira. Hay una película que voy a recomendar siempre, es la Bruce Lee, La Leyenda del Dragón, que es 92, que es de Rob Cohen, en la cual Ip Man, que es otro gran maestro, le dice a Bruce Lee esta frase: en la vida hay tres grandes enemigos: ira, odio y miedo. Si tú vives toda una vida de 100 años y no los vences, es un desperdicio, pero si vives una vida de 100 años y los vences solo un día, es el mayor de los logros. Qué importante lo que has dicho, al fin lo digo, finalmente por esta resonancia que tenemos, nos podemos comprender. Ese es el otro por qué yo estudio artes marciales, porque no es simplemente el sujeto en guerra. ¿Qué pasa cuando estás en la paz? Porque ahorita tenemos, este ha sido entre paréntesis el periodo de paz más prolongado que hemos tenido. Con todos los paréntesis, no nos vamos a poner ahorita a dilucidar otros puntos, pero no ha habido un conflicto intercontinental reciente tan grande. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado con el sujeto? Hay cierta descarga de ira, violencia innata en nosotros. Las artes marciales y esas expresiones pueden ayudarnos a drenar, pero sobre todo a entender, manejar, canalizar y trascender, porque cuando se comprende la emoción, cuando se comprende esa emocionalidad, podemos trascenderla, no hay que criticarla, porque eso forma parte de nuestro sistema neurovegetativo, nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema límbico. Y hay algo que quiero compartir, que hay una práctica en artes marciales que se hace en la oscuridad y sobre todo en ciertas regiones de China del norte, en la cual obligan al sujeto a entrenar en cementerios. Suena muy raro. A entrenar en cementerios en zonas bastante lúgubres y le dicen al sujeto: vas a entrenar con tu miedo, vas a entrenar con aquello que no quieres ver, aquello que está dentro de ti.
al sujeto de una manera, digamos, un poco ritualista, se le obliga a entender que ese miedo siempre va a estar ahí y que debe expresarlo, pero no para tenerle miedo, sino para canalizarlo, familiarizarse con él. Y me pareció excelente ese ejemplo y gracias que lo hayas traído. Sí, a mí me encanta, de verdad, desde que estuve ya, que digo, se hace todo el recorrido de las Islas Fiji, de la isla de Pascua. Entonces, vamos viendo cada uno de esos y me fascinó. Pero particularmente de las jacas, yo desde antes ya me había enterado de esto y a mí me parece que esa es una de las disciplinas que de verdad vale la pena integrarlo. Porque además lo relaciono con los estudios de Wilhelm Reich, que ya ves que fue como de la época de Freud y de Jung, y él se separa porque él habla del cuerpo, él sí se enfoca en el cuerpo, no tan solo en la mente, como lo hicieron Jung y Freud. Entonces él nos ofrece una mirada muy distinta y hace unas aportaciones muy locas en su tiempo, pero muy buenas, porque yo digo, tengo más de ya voy a cumplir casi 15 años de practicar o de entrenarme en bioenergética, las descargas emocionales, y son liberadoras. Pero vayámonos ahora a todo esto, a lo que tú nos vas a compartir de manera más puntual. La vinculación de las neurociencias y el trabajo que tú has hecho con las artes marciales. Por favor. Excelente. Hay algo que me llamó mucho la atención, fue que en los grupos que se estudia artes marciales hay diferentes características. Evidentemente hay unos grupos más motivados al logro, hay unos grupos más motivados al entrenamiento físico, más a la competencia, pero en general busqué un extracto en común, que es esa relación casi ecuménica con todas las artes marciales. Y conseguí lo siguiente. Primero, número uno, el desarrollo de la concentración. Generalmente he escuchado un término el cual me cuesta asimilarlo, que es déficit de atención, porque cada caso es diferente y me llama particularmente la salud de la atención es que veía que muchas personas que no tenían grandes rendimientos estudiantiles llegaban a practicar artes marciales y cambiaban, o por lo menos había un adelante en la capacidad de concentrarse en el momento presente, no divagar en el pensamiento. Ese es un factor en común que vi en casi todas. Número dos, la disciplina, el respeto. Algo que me llamaba la atención también era que se forman grupos sociales en los cuales hay un orden jerárquico. Hay un maestro, un sensei, un gurukal, un mestre. Luego después hay alguien que baja el conocimiento, que son hermanos mayores, personas con ese conocimiento. Déjame preguntarte algo, regresarme un poquito. Digo, para quienes nos están acompañando, quienes nos están escuchando, quiero hacer ahora sí que un disclaimer para ustedes, porque Luis está haciendo un gran esfuerzo de estar conectado con nosotros porque no tiene buena conectividad. Él se encuentra en Venezuela y tuvo que ir a un área pública. Entonces, ese ruidito que ustedes están escuchando, que se oye como un movimiento, un tallón, tiene que ver con algunos temas de conectividad, pero vamos a poner lo mejor de nosotros para que sea una buena experiencia para ustedes y para que tengamos la mayor claridad posible, porque me parece súper relevante lo que nos estás diciendo. Uno, como el punto número uno, tiene que ver con la atención. O sea, cuando dicen que tiene alguien déficit de atención, dice, hey, esperen, valdría la pena, y eso vamos a verificar si alguien ya lo hizo, valdría la pena que estos niños que han sido diagnosticados con déficit de atención, por favor no les den medicamento hasta que confirmen varias cosas, que, por ejemplo, cómo es su comportamiento en artes marciales, porque creo que ahí vamos a encontrar algo. Me gustaría que puntualizaras un poquito más eso. Gracias por la ayuda y la aclaración. La verdad que cuesta un poco el tema de conectividad, pero cuando hay voluntad y deseo, las cosas se hacen como lo está haciendo y gracias a la ayuda de mi querida amiga Josefa. Pasa lo siguiente. Generalmente con las personas que pude ver y observar, porque no simplemente me encargué de ver mi propio país, sino de ir recolectando información en otros países, Brasil, Tailandia, Israel, que hay escuelas diferentes marciales, era lo siguiente, llevaban al niño o al joven porque no rendía en los estudios. Y
Y casualmente a los 3 meses, a los 6 meses, se van observando y cambios en la atención psicomotora inicialmente, en la atención visual, que es poder fijar la mirada, fijar la atención, y que la persona no se vea obligada a, a realizar algo que no desea. Me explico qué quiero con esto. Generalmente estos muchachos, estas personas, estos pacientes, como les queramos decir, tenían un nivel de resistencia cuando entrenaban artes marciales en la cual tenían que sacar lo mejor de sí para lograr salir adelante, está trasladando a su campo personal. ¿Qué es lo que pasa? Las artes marciales trabajan la atención, pero la atención plena, en el presente. Todos los sentidos, oído, gusto, tacto, olfato, se tienen que trabajar, se tienen que dar, porque si una persona no desarrolla esto, va a perder el combate, pero el estímulo o el desarrollo no quedaba ahí. No es que después que te quitabas la ropa de entrenamiento, el estímulo no estaba, no, ya comenzaste, ya estimulaste algo y el cerebro va a seguir trabajando. Es importante destacar lo importante de lo que es el descanso. Toda actividad física necesita descanso. La física necesita una dieta idónea. No es que todos vamos a comer vegetales y todos vamos a comenzar a tomar agua, 2 litros de agua. No, hay una dieta por cada tipo de sujeto y por cada tipo de metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Estos muchachos lograban ese avance. Una observación más empírica porque tuve la oportunidad de conseguir los casos, ser escuchado, poder hablar con ellos algunos, y eso fue lo que me impresiona. Yo planteo mi pregunta en el ¿por qué no hacer un estudio prospectivo, imaginológico? ¿Qué áreas del cerebro se trabajaron? La del área parietal ascendente, por decir algo. El lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal derecha. ¿Por qué no hacerlo? ¿O por qué no trabajar en la área auditiva también, el área temporal? Que tú necesitas escuchar mucho en artes marciales, tienes que centrar tu atención. Tú de repente puedes ser más visual, pero si tú no centras el oído, tú no puedes escuchar un golpe o no puedes escuchar la orden de tu maestro. Entonces, también el oído es la base del equilibrio. Tienes que entrenarte en escuchar el sonido en cualquiera, porque el golpe puede venir por derecha o izquierda, y si bajo la cabeza, cae. Entonces, me pareció sumamente alentador ver que aún en prácticas muy reducidas, sí había cambio. El otro cambio que quizás no me lo estás preguntando y que vamos a poder entrar es la emocionalidad. Creo que todos nosotros nos sentimos identificados. La adolescencia es una parte bastante difícil. Hay una colega, gran amiga mía, que tiene 2 hijos adolescentes y dice que están en el estado de aborrecen todo. Y en cierta manera, esa emocionalidad que se está comenzando a bajar, a madurar para llegar a una vida adulta más plena. Hay adultos que todavía siguen en la adolescencia porque siguen aborreciendo todo, se la pasan quejándose, parece que se quedaron en esa etapa, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te coloco yo un ejemplo que quizás hace un par de días cuando nos conocimos te estaba comentando. La India es una sociedad muy de clases. De hecho, hay castas, perdón, 4 grandes castas. Y aún a pesar de que es una sociedad que ha entrado en el siglo XXI, lo que es Nueva Delhi, Bombay, están prácticamente al mismo nivel tecnológico de los Emiratos, pero es una clase muy difícil en el sentido de que todavía hay mucha segregación. Y las mujeres también son maltratadas en una parte. Con este comentario no estoy siendo ni racista, no estoy siendo tampoco segregacionista, sino sincero. En los centros de entrenamiento de Kalaripayat, a la mujer se enseña a entrenar igual que el hombre hasta los 25 años. Sabe entrenar con todo tipo de armas, sabe entrenar con todo tipo de ataques, sabe calentar, preparar su cuerpo para no ser lesionada en la práctica ni en el combate, porque esa es la otra parte. Sufrimos muchas lesiones. Yo cargo 2 lesiones de artes marciales y hasta el sol de hoy, con 40 años, todavía las arrastro. ¿Qué es lo que pasa? Eso es un detalle que quiero comentar, que
sentirme diferente. El hecho de tener rabia, ¿por qué es rabia? Porque tú vas a un combate y debes tener un porcentaje de ira, un porcentaje que te estimule a defenderte. Se te enseña a que ese sentimiento es para un momento. Sal. Y es una ritualidad muy específica, porque es un ritual. Ellos llegan, se bañan, se preparan. La mujer igual llega, se baña, se prepara, le toca los pies a la diosa Kali, después a la diosa Durga, y después se retiran y le vuelven a tocar los pies y a los dioses. La pregunta es: ¿qué tiene que ver la medicina? ¿Qué tiene que ver la neurociencia? ¿Qué tiene que ver estas deidades? Muy simple. En ese momento yo aprendo a reconocer la emoción, aprendo a reconocer de dónde viene, y aunque no sea neurocientífico, desarrollo un método para lograr salir de ella. No de manera abrupta, no la critico, no la mutilo, la comprendo. Y luego después la actitud es mucho más centrada. Fíjate que estas muchachas, porque son unas niñas, me parece que son unas niñas, 15, 17 años, son abandonadas por sus padres, son abandonadas, vendidas muchas veces, y ellas no se dejaban tocar, no se permitían que fuesen vendidas. De hecho, eran personas activas, proactivas, y no permitían ni que la rabia ni que las circunstancias adversas las minimizaran como personas. Y esos niños también tenían mayor respeto por sus compañeras, no las veían como sujetos con el morbo, no, sino es mi compañera, porque sufrió tanto como yo para aprender la técnica. Porque no te creas, es un arte marcial que le repito mucho respeto, pero es muy dura. Entonces, eso fue una de las ventajas que pude ver. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis para descansar un poquito del sonido que hace tu audio para nuestros escuchas, porque estamos hablando de la escucha y estamos hablando de la parte visual. Y me parece súper interesante todo esto que nos compartes de cómo en cualquier arte, en cualquier ejercicio y demás, necesitamos tener nuestros sentidos alertas, enfocados, concentrados. Por eso cuando se dice déficit de atención, de atención de cuál, visual, auditiva, kinestésica, no, un niño no puede tener, o una persona no puede tener un déficit de atención generalizado, a menos que tenga una psicopatología, de acuerdo, que viva en otra realidad. Pero no, esto no es así. Entonces, fíjense que es súper interesante lo que nos está compartiendo Luis Jiménez, porque creo que nos da una mirada para reflexionar, que justo es este espacio aquí, conciencia, para tener conciencia, un espacio para saber, reflexionar y actuar. Y el actuar tiene que ver con que nosotros nos hagamos cargo de ir a buscar otro tipo de soluciones. Yo recuerdo cuando mi hijo practicaba taekwondo, en una ocasión fuimos a un combate, a un torneo, y fuimos a un combate. Yo lo vi que tenía mucho miedo de entrar a combate. En cuanto a las formas, le iba muy bien, pero a combate tenía miedo. Y ya sabes, ¿no? El papá, no, que tú tienes que ir, que no sé qué. Y la mamá, no siempre, yo no soy tan apapachadora, pero más bien como soy reflexiva. Entonces me di cuenta que le pasaba esto, ya lo acompañé, fuimos al baño y le dije, a ver, mi amor, respira, respira. Entonces lo puse a hacer una respiración, pero yo creo que me pasé del tiempo, porque fíjate lo que pasó, y te lo pongo para que creo que está vinculado con lo que nos estás compartiendo. Cuando él entró a combate, el profesor le gritaba, y también su entrenadora, porque tenía dos, le gritaban, haz esto, haz aquello, y él no los escuchaba. Yo creo que lo dejé en otra frecuencia, que incluso lo querían atacar y él no atacaba. Él más bien se quitaba los golpes y todo esto, o sea, eventualmente hacía algo, pero no, quedó en segundo lugar y todo, y ya le dije, relajado, o sea, no tienes que llegar al primer lugar en esto, o sea, tienes que disfrutarlo. Pero yo vi ese fenómeno, eso le pasó a mi hijo. Cuando yo lo metí a un proceso de respiración, le bajé por completo, o sea, yo le bajé porque yo lo induje, pero le bajé justo lo que estás hablando, acerca de esa ira, que es una energía tan positiva en muchas ocasiones, ¿no?
Ahí, gracias nuevamente por la ayuda que me estás brindando con la parte del sonido y bueno, a todas las personas que nos están viendo, nos verán, gracias también por el tiempo y la paciencia. Muy Sí, es bien, correcto. estábamos hablando entonces de esto que pasó con mi hijo, que cuando yo le induje a la respiración, después le costaba mucho trabajo registrar las instrucciones que le daba el maestro y su entrenadora personal. ¿Qué pasó ahí? Ok, normalmente hay artes marciales que estimulan los estados de concentración, respiración, meditación, ondas alfa, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un sujeto logra ese estado de concentración, no va a escuchar lo que está afuera, se vuelve un atacante mucho más directo. No sé si tú alguna vez has visto las películas o de repente hacía mención, no sé, como El Último Samurái, algo por el estilo. Y hay una parte en la que Tom Cruise en ese momento le enseñan y le dicen, no mente, mente en el sujeto, mente en la pelea, mente en el resultado, no mente. Eso que acabaste de hacer es sabio, tiene más o menos 5.000 años intentando hacer, o sea que ya prácticamente, mi querida Josefa, fuiste un maestro en artes marciales ese día. O sea que te felicitamos porque aparte de la parte psicológica, creo que ya dominas algo de las artes marciales, que es el estado de concentración, lo necesario para ser un buen combatiente. Si existe ese fenómeno, lo describo como el punto blanco en el libro. O también para los japoneses sería el punto de no mente. O sea, no hay mente, no hay pensamiento y te ayuda a que alcances tu máximo nivel de potencial. Se practica, se refina y cada estilo tiene un desarrollo muy individual de hecho. Es lo que te puedo comentar por esa parte. Sí, es tan importante eso y muchas personas lo sabemos hacer de manera intuitiva, o sea, lo traemos, es parte del comportamiento humano, porque una cosa que me parece relevante que todos ustedes tienen que saber es que las neurociencias describen lo que pasa en la cabeza o describen lo que pasa en el cuerpo. No es que las neurociencias vayan a inventar lo que nosotros hacemos, no. Lo que pretende la neurociencia o las investigaciones de este tipo y de cualquier otro pretenden describir al mundo, describir los fenómenos. Y eso es lo que hacen las neurociencias, para que nosotros podamos entender más por qué, es de dónde viene y luego qué podemos hacer, y una vez que lo entendimos, para mejorarlo con el ADN, con cualquier cosa, cualquier especialidad, incluso ahora con las vacunas. Todo lo que se está haciendo es medir. ¿Por qué? Primero surgió el bicho y entonces se ponen a investigar. Pues ya hay un repertorio antes, ya hay muchas investigaciones de epidemias y todo eso, y también de fenómenos y síntomas. No crean que parten de cero. Entonces, eso se va utilizando y se va acoplando y vamos, todos los investigadores, todos los que nos dedicamos a esto, yo hago más investigación fenomenológica y luego fundamento. Veo el fenómeno y luego me voy a ver quién más ha escrito de eso, quién lo ha descubierto. Entonces, lo que tú me dices ahora, no es que yo haya sido así como la sensei, sino que he trabajado con la respiración diafragmática desde hace mucho tiempo. Yo no padezco enfermedades, yo tiene más de 20 años que no me enfermo de gripa. Y yo creo que tiene mucho que ver la respiración y el consumo del agua. Para mí esos son básicos, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo que es esencial. Hay que recordar que el cerebro, en su estructura, la respiración es una de las funciones más importantes, o quizás una de las funciones que se ha refinado con mayor tiempo en lo que es la fisiología. Y hay un detalle muy básico: mientras mejor realizas tu respiración, mayor es tu enfoque y mayor es tu concentración. Normalmente, algo que se ve y que es el fallo de todo artista marcial que pierde un combate es que no respira bien. O sea, se ahoga, respiramos más nasalmente, no importa, o sea, quitando esta parte de lo de otorrino, o sea, quitando esta parte, si tiene algún defecto de tabique, si hay defecto en las amígdalas, no estamos hablando de ese tema. El tema es, si no respira bien, el cerebro entra en un proceso de angustia, de ansiedad, y eso hace que pierdas esa capacidad de poder dirigirte, de poder canalizarte. La respiración, de hecho, para algunas culturas, y sobre todo las que desarrollaron artes marciales,
prácticamente es una filosofía, es otra parte de la religión, es otra parte de la práctica. Se ve mucho en Ayurveda, se ve mucho en medicina tradicional china y hasta en el capoeira, el arte marcial de Brasil, se le enseña a respirar a los sujetos. Sí, y bueno, tanto la respiración como la hidratación son muy importantes para, no tan, para la vida, ¿no? Pero para las artes marciales muchísimo más, porque si no, no hay buena conductividad eléctrica ni en el cerebro ni en la electromiografía que necesitamos para los músculos y todo eso, que otro día vamos a hablar de eso. Pero tú nos hablabas de este primero, la atención. El segundo, la disciplina. Luego, después de la atención, hay algo que es la empatía. Suena un poco extraño el término, el reconocimiento facial, el reconocimiento de las emociones, el reconocimiento de la emocionalidad del otro se agudiza. ¿Qué quiero decir? Tú, para reconocer un oponente, voy a hacer un gesto un poco tosco, se va a ver malo en cámara, cierras un ojo, abre los dientes, escuchas la mirada. Esos gestos son necesarios reconocerlos en combate. Una cosa que pude ver en el practicante, se refina tus métodos de reconocimiento facial, se refina tu empatía. Algo que puedo ver en los maestros muy viejos es que reconocen en cuestión de segundos cuando sus estudiantes están deprimidos, cuando están tristes, cuando están alegres, cuando les están mintiendo. Esa habilidad, la habilidad empática, se desarrolla con mucha más asertividad. Y es una de las ventajas que describo en el libro casualmente, y es algo que creo con lo que tú debes estar familiarizada en algún momento, que es la capacidad de reconocer las emociones del otro. Las neuronas espejo, ¿no? Correcto, correcto. Porque tú ves el otro y lo repites. Sí, y no tan solo verlo, no tan solo reconocerlo en el otro, incluso a veces sentirlo. Cuando nosotros tenemos la suficiente conexión con el otro, se puede sentir. Por ejemplo, si ustedes son coaches bien formados, coaches de rigor, si ustedes son mentores, si ustedes son tutores, si son consejeros y todo, de verdad que necesitan aprender de esto. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos percibir, porque es parte de todo nuestro entramado de la percepción, podemos percibir cómo se siente el otro y solamente lanzar la pregunta. No decir, estás triste, ¿verdad? No le voy a decir a Luis, estás triste, sino, yo estoy sintiendo algo, estoy sintiendo como esto, en la especialidad que yo estoy trabajando, vinculado con el apoyo, como ser brain partner, o como ser coach, o como ser tutor, mentor, etcétera. Darnos cuenta de eso, qué le está pasando al otro, porque hay ocasiones que están haciendo o como líderes, o como managers, o como maestros. Yo vine aquí a dar la clase, y ya, como que X, no me importa lo que pasa con los demás. Pues te tiene que importar. Porque recuerdo que en una ocasión, en una clase de mi escuela de negocios, un director dijo, yo nunca entrevisto a la persona en lo personal. A mí su vida personal no me interesa. Yo, pues, debería, porque eso va a impactar el desempeño. En la medida que yo entienda, es parte de la empatía, en la medida que yo entienda tu vida, lo que enfrentas y demás, me va a ser más fácil. Y en las artes marciales, mis queridos, no es la excepción. Luis nos está compartiendo, el doctor Luis Jiménez, que es experto en esto, además neurocientífico, nos está explicando la importancia de la empatía. No es llegar a matar, es de verdad, es hacer un combate o hacer una defensa, pero para eso se requiere atención, empatía. Vámonos con el tercero. El otro factor que pude observar, que de manera muy específica, es la resiliencia. Me explico. Si tú escucharas los relatos de todas las personas que pude ver hablar, maestros, divorcios, pérdidas, hay maestros de enorme capacidad, pero que han pasado unas vidas, mi querida Josefa, realmente duras. Hay maestros que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, que perdieron a todas sus familias. Incluso yo tuve la oportunidad, mi maestro en artes marciales japonesas, a él le mutilaron una oreja en un combate por robarlo, por comentarte algo. Y eso le pudo haber deformado el rostro, pudo haber dicho, no, o sea, yo no me pierdo del mundo, no quiero volver a la clase. No, él se mandó a reconstruir esa parte de su cuerpo que perdió porque lo iban a robar. Pude ver algo y lo he vivido tanto para mí, que es la capacidad de poder aceptar las dificultades
no limitarte, autoconocerte y no creer que ese dolor te va a impedir crecer. Hay que recordar algo, y esto sí te lo recuerdo, que todos los artistas marciales y todo esto que se desarrolla es en guerra. Y no es fácil cargar con la muerte de otra persona, aunque haya sido en defensa propia. No es fácil. Las fortalezas y las herramientas psicológicas cambian al sujeto y eso lo brinda. Es la capacidad de ser resiliente. Si tú vieras cuántas personas vi divorciadas que estaban practicando artes marciales, que algunos entregados al alcoholismo, algunos entregados al cigarrillo, algunos entregados hasta dejar sus trabajos, que eran buenos empleos. Ojo, esto no simplemente en Venezuela, yo no coloco el tema de Venezuela aquí, sino en general. Es humano, es humano, es un fenómeno humano. Exactamente. Y me conseguí tan grandes ejemplos de fortaleza y de autoconocimiento, autorreconocimiento es la palabra, me reconozco mis capacidades y pudieron salir de eso. Eso fue quizá el factor que puedo aportar ahorita y el cual es el que coloco en el libro. Y fíjate que agregaría yo uno que yo diría que es la autorreparación también, que eso nos va a ayudar en la resiliencia, ¿no? Como hacernos cargo de nuestras heridas, de nuestros raspones y todo en la vida. Algunos son muy duros, de verdad, pero si nosotros nos hacemos cargo de eso y encontramos que la vida vale la pena ser vivida, vamos a tener otra perspectiva. Y aquí lo voy a vincular particularmente con Japón, y es la danza Buto. ¿La conoces, la danza Buto? Cuéntanos de eso, porque yo la he usado. Yo siempre busco otros especialistas que me ayuden cuando tengo algún coachee o algún consultante que la está pasando de determinada manera. Y a mí me parece que la danza Buto es lo mejor para trabajar la resiliencia y volverse a levantar. Cuéntanos de lo que tú has experimentado o conoces de la danza Buto. Algo que pude ver, esta experiencia la tuve fue por practicantes que pudieron ir a Japón. Ya no es mi experiencia de primera mano. Voy a tratar de resumírtelo de la manera más clara que puedo ver y también con lo que pude leer y entender. Estas expresiones humanas daban una capacidad de entendimiento que en otras artes marciales yo no vi, para ser sincero. Me llamaba la atención, era la capacidad de reconocimiento de la circunstancia, del dolor o de lo que hubiese sucedido. Pero me llamaba la atención, por lo menos las narraciones de mi maestro, de mi sensei, un señor que ya tiene 78 años y vivió en Japón 20 años de su vida, 25, perdón. Y él me contaba que estos rituales y esto en específico lo ayudaba a entender, a sobrevivir el dolor de la pérdida, porque también, algo que es importante, mi maestro, sus padres murieron estando él allá para obtener la cinta negra y mis otros maestros, que fueron por menor tiempo, fueron en el momento en el cual Venezuela pasaba por grandes crisis y no podían regresar de manera inmediata. Y ellos me mencionaron esa danza y algo que pude ver en ellos es que sonreían. Y eso no me parecía extraño. Yo en pocos artistas marciales les he visto la risa. O sea, son unas caras muy serias. O sea, más serias que un pésame. Pero era porque hacían este tipo de ritualidad, este tipo de manifestación y tenían esa capacidad de sobrellevar el dolor, la pena, la tristeza, y ambos coincidieron en este tipo de ritual. Por eso cuando tú lo mencionas me traes un bonito recuerdo, porque en los momentos más duros de mi vida, ellos me los mencionaban. Y fue bonito recordar como esa experiencia de no rendirte, de que te brindo esto, que es una herramienta de vida, supéralo tú también. Y aunque suene algo empírico, porque voy a ser sincero, voy a sonar empírico, quizás a lo mejor fue mi primer contacto con este tercer punto de la neurociencia en las artes marciales, que es ese reconocimiento, es lo que puedo decirte. Sí. La danza Buto nace después, bueno, a raíz de lo de Hiroshima, y justo en Hiroshima es donde se supone que empiezan las personas a hacer esta práctica y la hacen para que no dejarlos ahí con la duda, bueno, ¿qué es eso de la danza Buto? Y yo creo que les vamos a poner ahí un vínculo para que ustedes vayan a consultar de eso, porque es súper interesante. Yo conocí a una persona que lo practicaba, entonces me puse a estudiar y tuve un coachee que la pasaba muy mal, pasaba de la ansiedad a la depresión, de la ansiedad a la depresión. Entonces le asigné varias cosas. Dije, bueno, vamos primero, porque este hombre traía un abandono, pero un empresario muy, muy importante, muy exitoso.
pero traía un pasado muy lastimado. El abandono del padre, la mamá también, con un escenario muy complejo. Entonces, esta persona que daba clases de danza butó acá en México y que también lo practicaba, le dije, oye, ¿me puedes ayudar con algo? Quiero que trabaje más su cuerpo, porque parecía, hágase de cuenta que era como un rotoplas, se movía así, llegaba y se plantaba, ¿no? Entonces, había que flexibilizar ese cuerpo, había que soltar ya eso. Entonces, me encantó porque la danza butó empieza desde el piso. Entonces, desde que están hechos cenizas, ¿no? Entonces, desde ahí y te empiezan a hacer corpóreos con movimientos y todo hasta que se van levantando, hasta que se abren a la vida. Y es una expresión corporal, no sabes, yo de verdad lloraba de ver a mi coachee en manos de esta experta de danza butó, de lo que hacía, cómo le costaba trabajo, le dolía el cuerpo moverse de donde estaba. Y bueno, y eso vinculado con bioenergética y demás, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Qué más, Luis? ¿Qué más nos puedes aportar de todo esto? Algo que es importante, y quizás es un detalle el cual quiero narrar con ustedes, es que durante las artes marciales pude ver algo, era el desarrollo de los valores, sobre todo los valores de identidad y los valores de autorrespeto. Es raro ver que una persona que practique artes marciales no se respete a sí misma. Pude ver muchas personas con problemas de autoestima, niños sobre todo, muy maltratados, hogares familiares con circunstancias, situaciones de violencia muy fuertes. Y al entrar a practicar artes marciales pude ver y percibir el autorrespeto. Me respeto a mí como individuo, como ser humano. Y sí vi el cambio. Vi personas más acertadas en ese punto de vista. Y me parece que no tan solo es el autorrespeto, sino que de alguna manera también hay respeto por el otro y respeto por la vida. No tan fácilmente se van a pelear. Yo conozco a varias personas y entre ellos mi hijo, por ejemplo, reconozco que tiene esa capacidad porque él llegó a cinta negra y todo eso, y sí, después jiu-jitsu y ha practicado varias cosas, pero si algo le reconozco es que por muy enojado que esté, prefiere darse la media vuelta o prefiere guardar silencio. Y eso me parece que tiene mucha relación con esa formación que tuvo, porque ya sabes, muchas veces llevamos a los hijos así, que aprenda karate, que aprenda judo, que no sé qué, pero el niño ya no quiere ir, entonces, ya que no vaya. No, y yo le dije, a ver, mi amor, usted escogió y hasta que termine, hasta que llegue a cinta negra, ya después si no quiere seguirle, porque para mí ya ahí se cierra un ciclo de disciplina, un ciclo de cerrar un círculo, ¿no? Y que luego habrá otros. Entonces lo dejó una temporada, pero ya después se empezó a interesar por capoeira y después por jiu-jitsu. A él le encanta el jiu-jitsu. Y el otro día le estaba diciendo, ¿te acuerdas de las formas del taekwondo? Y me dice, sí, no se me han olvidado. Y además, hacer las formas del taekwondo o de cualquier disciplina, solo formas, no combate, me parece que da una armonía en el cuerpo, da una configuración y todo que me parece espectacular. Cuando veía a mi hija que lo hacía, estaba chiquita, y a mi hijo, o ya grande, que veo que lo puede que todavía lo recuerda, se me hace muy bonito, porque es como una danza del cuerpo, la danza del cuerpo sano, la danza del cuerpo que es capaz de manifestarse, ¿no? Hay algo que es importante que quiero hacer destacar. Generalmente todos los artistas marciales en algún momento, independientemente del arte, debemos tener cierto grado de armonía, cierto grado de autoconocimiento del cuerpo. Si no lo tienes, se te va a hacer mucho más difícil el camino, pero difícil lo que se llama extremadamente, porque debes saber por lo menos cómo reacciona tu cuerpo, cómo duele o cómo te sientes más estable. Hay algo que es importante. Hay muchas personas que yo conocí aquí, altos, bajos, morenos, gorditos, flaquitos. Yo también tengo un poco de sobrepeso, pero algo que me lidia a mí o que me ayudó a entender mi cuerpo fueron las artes marciales. ¿En qué punto me agoto? ¿En qué punto soy más fuerte? ¿En qué punto me entiendo? Yo he practicado 3 hasta ahora. Una es una rama del Kung Fu, una es una rama samurái y la otra es una rama del Tai Chi. Y en las 3 tienes que aprender a caminar, a sentarte, a respirar, a mirar. Y hay algo que es interesante, y esto sí es un aporte personal, más no lo dejo en el libro.
el cambio se siente en tu vida. Y algo que es importante, las dificultades que se pasan normalmente donde estés siempre van a estar. Ellas no se van a ir, pero tú aprendes a lidiar contigo mismo, con esa emoción que te produce la dificultad y a salir adelante. Y esa armonía se refleja en tu cuerpo. Por eso es que hay una parte del cerebro que es el homúnculo, que es la representación física del pulgar, la mano, la cara y los pies. Y algo que siempre he dicho, si entrenas artes marciales, estás entrenando el homúnculo. Y quizás ahí está la base de la armonía. Y quizás una de las preguntas que dejo en el libro, y con eso cerré la parte de neurocientífica del capítulo de neurociencias aplicadas, es este. ¿Por qué no ver un estudio imaginológico que nos revele qué parte del cerebro han cambiado las artes marciales? Se lo dejé como pregunta para que otras personas continúen mi trabajo. Y creo que tú, con la experiencia de tu muchacho, nos reafirma esa pregunta. Sí, yo creo que ahí se generan cambios y también es que muchas cosas intervienen, ¿no? En los cambios de conducta, en los cambios de comportamiento, en la armonía que tiene uno en la vida, en la capacidad para marcar límites, para marcarnos límites. A mí eso se me hace súper básico. Las artes marciales o reflexiones ya profundas no es que yo le tenga que marcar límites a alguien más, sino que yo sepa marcar mis límites, que los pueda conocer, que pueda darme cuenta de ellos. ¿En qué momento, por ejemplo, ahora que he atendido a 13 parejas que están en conflicto y las relaciones desbordadas en las emociones y unos ya se están separando, etcétera? Es tan interesante ver cómo no hemos enseñado a nuestros hijos a marcarse límites. Y marcarse límites no quiere decir limítate y no hagas cosas, no, sino que te des cuenta en qué momento estás transgrediendo tu propia integridad o la integridad del otro y que no te vayas a la autodestrucción, porque todo eso nos lleva a la autodestrucción. Hay autos muy baratos y hay autos muy caros. Y los autos baratos son aquellos que tienen que ver, son lujosos, pero tienen que ver con el autoconocimiento y eso porque nos generan mucho bienestar. Los autos caros son la ignorancia, son el desconocimiento de nosotros mismos, el no reconocer nuestro cuerpo. Es más, perder el gozo por la vida, el gozo por la intimidad, el gozo por la socialización, etcétera. Todo eso, ¿no? Que es armonía. Totalmente cierto. Hay algo que es importante. En el cerebro está el sistema límbico, ese sistema que nos ayuda a interrelacionarnos como especie. Siempre le he dicho que esa parte del cerebro es como el que nos relaciona con las otras especies y a tener sentimiento de familia o sensación de familia. Algo que es interesante es que el artista marcial de años, no simplemente, yo le digo artistas marciales del día sábado, por lo menos ahorita mi dojo, por todas las circunstancias propias, internas, no nos hemos podido reunir más, pero hay algo que me ha parecido interesante, nos hemos unido. Y ya tenemos quizás unos 8 meses, 10 meses que no nos vemos, y los maestros, porque todos somos practicantes mayores, el más joven soy yo y tengo 40, todos nos mantenemos en contacto y se crean lazos, una hermandad. Y si algo he podido decir y si algo puedo entender es que me ha ayudado las artes marciales a entender al otro, porque me entiendo a mí mismo. Hay un libro muy bueno que voy a recomendar ahorita, que es el de la doctora Helen Rice, que se llama Self-Empathy, autoempatía. Muy bueno, lo recomiendo ampliamente. Y que las artes marciales es un camino, pero no la simple arte, es el hecho de poder entender al otro, que el otro te protege, el otro te ayuda a corregirte y tú lo corriges a él. Y claro, quizás como ese regalo, ese hecho es muy importante porque no hay conflicto entre nosotros, hay el deseo de superación. Y si en algún momento hay que pelear, porque nos ha tocado pelear, no lo hacemos por destrucción, lo hacemos por preservación. Y aún así, buscamos que sea lo más limitado el daño posible, porque algo que es importante, ya una vez que entrenas y tienes herramientas, puedes hacer mucho daño, pero te vuelves responsable de ese daño que puedes emitir. Quizás de verdad es lo que te puedo comentar, que pudiesen ser mucho más cosas. Y hay otra parte, otro segundo libro en la cual yo hablo acerca de cuáles son las ventajas de las artes marciales para la vida diaria, para un banquero, para una madre de familia,
para un profesional, para un profesor, para un estudiante. En el segundo libro hablo de ese tema, pero es más el desglose de ese conocimiento, que quizás lo dejo aquí para una segunda posibilidad de entrevista que tengamos cuando tenga mejor área para que no se nos filtre tanto el sonido, pero que lo dejo aquí en la mesa para que nos podamos volver a reunir. Es que esto sigue, Luis, no se acaba. Creo que podríamos decir que tenemos muchos años desde que Ramón y Cajal descubre ¿cómo se llama? La conexión neuronal, ¿no? Ay, se me fue ahorita tengo problemas de memoria. No te preocupes, no pasa todo. Ahí está, la sinapsis, ¿no? Que es que tuve que volver a ver tus ojos para que me dijeras qué era, la sinapsis. Entonces, eso parece muy lejos, pero no lo es tanto. Y el cerebro, así, tan chiquito, si ponen ustedes sus manos así, de este tamañito más o menos está el cerebro. Yo como tengo manos gorditas, pues se me ven más grandes. Pero de verdad es importante que nos demos cuenta que tiene una gran cantidad de información, conocimientos, ADN, tiene muchas cosas que se vinculan con el resto. Y de esto vamos a seguir hablando con Luis, claro que sí, porque en este programa, Conciencia, es para tener ese saber, esas reflexiones y para poder actuar diferente. Porque hay una cosa que se anda divulgando por todos lados, que los 21 días para generar un hábito. Y de eso vamos a hablar después, porque no se requieren 21 días. Eso no pasa. Y después te dicen 21 días y luego son otros 21 días y otros 21 días. Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Le voy a pedir a Luis que nos explique eso de la disciplina, porque en artes marciales, en 21 días, no se logran muchas cosas. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Cuánto tiempo nos tarda? Porque yo ya lo he dicho en otros programas, en otros videos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para generar un hábito, para que se haga sólido, para que se haga cuerpo, Luis? Ok, esa pregunta me la hicieron en otra entrevista y casualmente no me pude extender más en ella. Aquí creo que sí voy a poderlo hacer. A las personas que estén con nosotros, les voy a pedir que se recuerden de estos números que son números primos y números impares a la vez. 3, 6, 10, 12 y 18. En 3 meses tú puedes instalar el hábito. Un golpe, una patada, tú la puedes instalar en 3 meses. Tú puedes aprender cómo levantar la pierna y la fuerza. Pasados 6 meses, tú refinas el movimiento, el hábito. Lo refinas en el punto tal en el cual puedes saber qué fuerza ejercer. Pero no simplemente esto es para las artes marciales, para la vida. Pasados los 12 meses, tú ves que adquieres cierta maestría en ese hábito. Lo haces casi de una manera automática, pero todavía tienes que tomar atención. Pasados los 18 meses, es que tú puedes realizar la acción de manera pulida, de manera fina, con la fuerza necesaria, pero ante todo con mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo escucho lo de los 21 días, si hay un maestro que salga por la televisión diciendo que en 21 días te va a volver Bruce Lee, váyase, no le compre nada, bórrelo del WhatsApp, bórrelo de cualquier red social porque es una estafa. No va a suceder. Ningún maestro te va a enseñar a ti en 21 días nada. Lo que te puede enseñar es a cómo lesionarte, perder hasta la confianza en ti mismo en 21 días, pero nunca va a pasar así. Ninguna de las prácticas que he tenido yo he tenido que estar en algunos estilos 3, 5 años y yo tardé en adquirir la cinta marrón 5 años en uno. Y no me siento arrepentido de haberme tardado hace tiempo, porque me dio la oportunidad de conocerme. Hay compañeros que han tardado 7 para llegar al negro. Entonces, cerraron su ciclo, pero saben bien el estilo, saben bien el arte, saben bien la ejecución, que es lo más importante. Así que, como dice mi querida amiga Josefa, eso de los 21 días, no sé de dónde lo sacaron, no es funcional de ninguna manera. No, yo lo relaciono, lo ejemplifico con la lectoescritura. Nosotros, para desarrollar un hábito, una habilidad de pensamiento que tenga conexiones y todo eso, necesitamos un promedio de práctica diaria durante 3 meses. Ahí se desarrolla, pero las conexiones neuronales están débiles todavía.
están flaquitas, todavía no se robustecen porque necesitamos practicar, eso es disciplina, frecuencia, repetición. Después de que pasa eso, otros 3 meses, nosotros ya lo instalamos, ya sabemos leer y escribir o ya cosas, pero no sabemos muy bien justo lo que está diciendo Luis. Y al año ya lo automatizamos. No automatizamos todo, y ojo con eso, son partes, pero tenemos que ir refinando, que es lo que Stephen Covey llama como el hábito 7, afinar la sierra. Tenemos que seguir mejorando, no crean que porque ya en un año nosotros logramos llegar a un peso o logramos leer y escribir, mi niño llegó ya escribe, ya lee, las mamás se ponen, o los papás muy felices con ello, no se la crean, todavía no. Vemos mucha gente que no tiene ni una ortografía decente o no tiene una manera de hablar decente. ¿Por qué? Porque no continuó. La lectura en voz alta no se hizo, la tarea que no hicieron, y eso se refleja. Lo vemos en muchos ámbitos de la vida, corporativo, político, social, etc. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de cerebro, vamos a seguir con Luis, por supuesto que sí. Ustedes nos pueden mandar sus inquietudes si quieren que hablemos más de artes marciales, cómo pueden mejorar ustedes, lo vamos a seguir trabajando, porque Luis también ha estudiado la parte que tiene que ver con inteligencias múltiples, y ahí tenemos un tema interesante que vamos a cuestionarle a don Howard Gardner, ¿por qué no? Y vamos a hablar acerca de inteligencia emocional desde la experiencia, desde nosotros, estar trabajando con gente, nosotros mismos y demás, que es otro tema que vamos a seguir abordando. Así que no se pierdan los siguientes programas, vamos a tener distintas personas acompañándonos, porque de verdad, aprender, saber, entender de esto es clave para vivir mejor, de verdad, es clave. Luis, ¿con qué te despides? Primero, con mi agradecimiento a ti, al público y a México, los aprecio muchísimo. Le estoy profundamente agradecido a México por ser quizás el primer país que me abrió las puertas después de casi 15 años de investigación. Les estoy enormemente agradecido, próximamente estaré por allá y sobre todo continúen, pregunten, estamos a sus órdenes y para mí va a ser un placer poder brindar este conocimiento para su bienestar, para su mejoría y sobre todo para poder crear tan buenas amistades como estas buenas sinapsis que estamos teniendo, Josefa y yo. Un abrazo en la distancia, mis mejores deseos. Muchas gracias, igualmente Luis. Yo de verdad, mis queridos, síganos, apóyennos, compartan. No el apoyar de que necesitamos que nos están apapachando, no, de que compartan, porque apóyennos a difundir, porque la divulgación científica práctica es muy, muy, muy importante, y más en esta época que necesitamos trabajar más con un enfoque de salud mental, no de enfermedad mental. Ya enfermedades hay muchas, vamos a trabajar el enfoque de salud mental. Y esto es un espacio de conciencia para saber, reflexionar y actuar. Actuar diferente. La vida es posible, así linda, bonita, y que adentro es la clave. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias, querido Luis. Un abrazo. Y te vemos pronto en México. Aquí, síganlo en su página, visítenlo. Les ponemos el vínculo con el libro, así que no se pierdan la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.